para los que puedan entrar después de, ¿no? Ramoncito, oramos para comenzar el estudio, por favor. Oramos. Señor, una vez más agradecidos, Padre, en este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Dios. El deseo y las ganas de seguir creciendo y aprendiendo espiritualmente. Señor, sabemos que has puesto en cada uno de nosotros los que estamos participando y los que van a poder ingresar seguro en este tiempo, esperando su asistencia, el deseo de crecer más. Dios está preparado para circunstancias difíciles y adversas y tener paz y tranquilidad, Señor, sobrellevar las cosas. Eh, la naturaleza, el calor, el frío, Señor, las inclemencias, las situaciones difíciles, como el incendio de los edificios, personas que van a perder sus propiedades, sus bienes, Dios, ponga en ellos también la paz y la tranquilidad, entender las cosas y las bendiciones que puedan tener, la ayuda necesaria, Dios, y las personas que puedan ayudarles, el Estado, el gobierno, Dios, que puedan proveer para todo lo que ellos necesiten, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios, y gracias por Julio, por su tiempo de poder ayudarnos con la palabra, con su enseñanza, Dios, y también, Dios, aprender para poder enseñar, Dios, a las personas que no te conocen todavía y tener el tiempo, Señor, y la vida necesaria para poder con la gran comisión que nos has dado, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, ya creo, estamos como ya, uno ya sabe que estamos en la recta final, pero yo estimo que va a ser 1 o 2 semanas más y se acaba. El- este estudio que hemos comenzado, creo, en septiembre, agosto, septiembre, por ahí, el año pasado, ¿no? Es más, yo diría más. ¿Cuándo habrá sido el primer estudio de Hebreos? Por ahí hay que hacer un poco de historia. Pero bueno, eh, lo que vamos a ver hoy día, igual como la semana pasada, vamos a ver un versículo, ¿no? Que es el versículo 7. Vamos a analizar lo que nos dice el versículo 7. Y de ahí vamos a ir al bloque de versículos que van del 8 al 16, ¿no? Eh, la siguiente semana, eh, posiblemente, ah, de repente acabamos la próxima semana, pero no creo. Vamos a ver cómo vamos a avanzar hoy día y vemos si es que la próxima semana se vuelve sería entonces la última semana del estudio de Hebreos, ¿no? Entonces vayamos a nuestras Biblias. Creo, Ramón, tú tienes Reina Valera de 60, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a leer el versículo 7, que ya, dice lo siguiente. Yo tengo acá Reina Valera contemporánea. ya, A ver, leemos. leemos. Voy a leer yo primero. Entonces, Reina Valera contemporánea dice, versículo 7. Acuérdense de sus pastores, que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe, ¿no? ¿Qué es lo que dice Reina Valera 60? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ujú. Ujú. Prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, acá lo que nos habla este versículo, y quiero analizar primero este versículo solito, es en la relación que tenemos nosotros con los líderes ¿no? De la congregación local en este caso, ¿no? No vamos a hablar de iglesia en mayúscula, sino iglesia en minúscula, ¿no? La iglesia como congregación local, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de ciertas características en la semana pasada que debe tener un cristiano, ¿no? Entonces acá va a dar una sexta característica, que es la última característica de este bloque de textos, en el que el autor insta a los lectores a honrar e imitar a los líderes de la iglesia, no es iglesia, igual, repito, iglesia con minúscula, iglesia local, por medio de tenerlos en mente, eh,
diciendo tres cosas, ¿no? La primera cosa que va a decir es que se acuerden de ellos, ¿no? ¿No? ¿Qué quiere decir acuérdense de ellos? Los O sea líderes a que ya los que lo dejaron. hace, ajá, acuérdense de los ancianos, de los diáconos, ¿no? ¿Qué es el lenguaje que nosotros como Iglesia de Cristo usamos, ¿no? No usamos la palabra pastores, ¿no? Usamos, ¿no? Los ancianos, los diáconos, los predicadores, ¿no? En algunos casos específicos, los ministros, ¿no? Pero, bueno, eh, el texto nos dice que nos acordemos de, ¿no? Los líderes, entonces, a los que se hace referencia en este pasaje no eran personas descontentas ni codiciosas, ¿no? Sus vidas fueron para los hebreos buenos ejemplos de fidelidad. El considerar el resultado de su conducta supone que habían muerto al momento de escribir el presente. O sea, el autor estaba hablando de líderes que ya no estaban presentes, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues, o sea, acuérdense de ellos. Eh, o una de dos, habían recibido una revelación de que aquellos tenían como destino el cielo, o este destino eterno era manifiesto en sus vidas. Los cristianos que quedaban atrás habían de seguir acordándose de ellos, ¿no? Así es como en realidad debería decir, ¿no? Deberían seguir acordándose. Ese es el tiempo verbal que está en griego, ¿no? A veces las traducciones por adaptación al idioma no son lo suficientemente fieles, ¿no? Entonces, indicando que debían hacer hincapié en el carácter de estos antiguos líderes, ¿no? El mismo verbo, ¿no? Esa misma forma del verbo en griego fue utilizado también por Pablo en 2 Timoteo 2:8, donde la advertencia es acuérdate de Jesucristo, ¿no? Eh, o sea, es un presente continuo, ¿no? O sea, que acuérdate ahora, acuérdate siempre, ¿no? Ahora, también podemos atesorar el recuerdo de los hermanos y hermanas fieles cuyo carácter debemos tratar de imitar, ¿no? Eh, Nosotros como congregación Iglesia de Salamanca, eh, que tenemos hermanos que han partido ya, eh, qué buenos ejemplos tenemos que tenemos que acordarnos y seguir de aquellos hermanos que murieron fieles a la palabra de Dios, ¿no? Eh, la palabra que se traduce como pastores, eh, que Reina Valera tanto 60 como contemporánea dice pastores, ¿no? Que es egeomai en griego, la cual significa dirigir o mandar con autoridad, ¿no? Se utiliza 3 veces en este capítulo. Se utiliza en el versículo 17, o sea, aparte de este, en el versículo 17 y en el 24, ¿no? Y es un término general que hace imposible especificar algún oficio o el tipo de líderes que se da a entender, ¿no? Como les decía al principio, no, se traduce aquí como pastores, pero podría haber sido ancianos, diáconos, predicadores, evangelistas, maestros, cualquiera, ¿no? No dice qué tipo de oficio o qué tipo de líder es el que se refiere esta palabra, ¿no? Ahora, palabras con la misma raíz se traducen en otros textos, no solamente bíblicos, sino otros textos en griego, como príncipes, guiador, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 2:6 se habla de guiador, y gobernador también se usa la misma palabra y se traduce como gobernador en Hechos 7:10. Por lo tanto, la palabra griega geomai se refiere a una influencia más fuerte de la que simplemente predica con el ejemplo, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de un hermano que predica con el ejemplo, ¿no? Es una persona que activamente lidera la congregación, ¿no? Ahora, además de los apóstoles, puede que el versículo 7 se refiera a los evangelistas que, según se dice, les hablaron la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la predicación fue una responsabilidad asignada, por ejemplo, a Timoteo, y su deber consistía en hacer obras de evangelista, ¿no? Ese era su trabajo de Timoteo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2
y 5 hablan de ello, ¿no? El trabajo de Timoteo era el de evangelista. Los ancianos podían estar incluidos también, ya que algunos de ellos trabajan en predicar y enseñar, ¿no? Eh, esto lo podemos leer en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Ahora, la frase la palabra, ¿no? Comprende la totalidad del mensaje del Evangelio. Nosotros cuando hablamos, ¿no? La palabra de Dios es, ¿no? Todo, ¿no? Todo el Evangelio. Entonces, los destinatarios de esta amonestación pueden no haber estado, ¿no? Mostrando el debido respeto para con los líderes de la iglesia designados por Dios en el pasado y posiblemente en el presente, ¿no? El irrespeto por la autoridad es un pecado grave, ¿no? Estos hebreos no se estaban quejando necesariamente contra sus líderes, sin embargo, se estaban deslizando de la fe, ¿no? Acuérdense ustedes lo que dice, por ejemplo, el mismo libro de Hebreos, capítulo 2. Y yo lo voy a leer, ¿eh? Eh, Vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice, por lo tanto es necesario que prestemos más atención a los que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que lo oyeron nos la confirmaron. Además, la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según tu voluntad, ¿no? ¿No? Entonces, este texto de capítulo 2, versículos 1 al 4, eh, tiene mucha correlación a lo que es de seguir los ejemplos, de seguir los consejos, de prestar atención a las palabras dichas por pastores, por líderes, por ancianos, por evangelistas en tiempos anteriores, ¿no? Y que debemos tomar presente hoy y siempre, ¿no? Siempre y cuando estén pegadas a la palabra de Dios. Eh, de cualquier manera que fuera, ¿no? Su conducta los colocaba al borde, como ya decía, ¿no? Se están deslizando, eh, los colocaba al borde de un serio peligro y necesitaban entonces que se les recordara de ello, ¿no? Otra cosa a considerar es el resultado. Hay que considerar el resultado que tuvieron ellos. Entonces, los versículos 17 y 24 se refieren a líderes que vivían para cuando se escribió Hebreos, ¿no? Al contrario de aquí. Lo probable es que en el versículo 7 aluda a los apóstoles, a los ancianos y quizás a algunos otros que habían permanecido en Jerusalén durante la persecución que podemos leer en Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Estos se quedaron, repito, que entró Calixto, ahí está. Estos se quedaron cuando muchos miembros de la iglesia huyeron, ¿no? Por lo tanto, había una iglesia a la cual regresar para cuando Pablo se convirtió y la situación estaba más tranquila, ¿no? Y eso se tranquilizó. Bueno, si ustedes quieren ver siempre la historia de la iglesia, ¿no? Cómo se desarrolla la iglesia, tiene que ir a Hechos, ¿no? Entonces, en Hechos 9:31 ya las cosas estaban un poco más tranquilas, ¿no? En Jerusalén. Sus vidas hablan vívidamente de la constancia fiel, así como que todavía habla la vida de Abel, ¿no? Según hemos leído nosotros en el capítulo 11, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta que este versículo 7 habla de líderes que ya no están con nosotros, o sea, ya no estaban con ellos, mejor dicho. A ver, está grabando, ¿no? No me trolees, suma. A ver. ¿Cómo estamos, Calixto? Eh, Cansado, hermano, recién saliendo del trabajo. Buenas noches. entonces, estos primeros líderes, ¿no? Son los que
que por medio de ellos, ¿no? Se confirmó la palabra por primera vez, ¿no? Justo el texto que hemos leído. Y fueron fieles hasta la muerte, ¿no? En consecuencia, los lectores debían recordar la naturaleza de la fidelidad de los mismos y el resultado de su conducta, lo cual constituye un eufemismo para referirse a su recompensa después de la muerte, ¿no? La palabra para considerar es precisamente lo contrario a un análisis superficial. Los hermanos habían de pensar entonces cuidadosamente acerca de cómo habían vivido estos líderes ejemplares y sobre lo que significaba para ellos en la eternidad. La palabra para resultado o fin, que en griego es ekbasis, se encuentra en el Nuevo Testamento solamente, aparte de aquí, en 1 Corintios 10:13. Y allí se traduce como salida o vía de escape, ¿no? Entonces tenemos que buscar la vía de Dios en el manejo de cada situación en la vida. Entonces, en el contexto de este versículo, de capítulo 13, versículo 7, ekbasis apunta al resultado final de una vida fiel, como la que se menciona, ¿no? De aquellos, ¿no? Líderes que ya no estaban con ellos en ese momento. Cuando pensamos en los antiguos líderes que fueron fieles hasta la muerte, algo de su espíritu permanece con nosotros y nos hace mejores cristianos. Esta es una buena razón para leer y conocer acerca de las vidas de los grandes héroes de la fe en las Escrituras, ¿no? El recuerdo de los fieles y piadosos que hemos conocido personalmente puede tener un impacto aún mayor sobre nosotros que el que solamente hemos leído u oído hablar por boca de otros, ¿no? Por eso es importante leer capítulo 11, ¿no? El capítulo 11 nos menciona a varias personas que a pesar, ¿no? De tener, ¿no? Porque son personajes que tuvieron algún problema, ¿no? ¿no? En su vida, pero aún así fueron perseverantes y fieles en su fe, ¿no? Entonces, como tercer punto, el texto nos llama a imitarlo, entonces vamos a imitarlo estos días. Entonces, los líderes mencionados en el presente pasaje, ¿no? En este versículo 7, se habían asido firmemente de su confianza, se habían mantenido firmes hasta el fin, ¿no? Entonces ellos fueron buenos ejemplos a imitar para los hebreos, ¿no? Imitar en griego es mimeomai, ¿no? De ahí sale la palabra mimo, ¿no? El que imita, ¿no? Este término es una palabra afín de la palabra para imitadores que fue utilizada, por ejemplo, por Pablo en 1 Corintios 11:1. Y a partir de ella, como podemos ver fácilmente, tenemos varias palabras, ¿no? Como lo acaba de decir, ¿no? En castellano, que es imitar, mimo o mímica, ¿no? De esa raíz, de esta palabra griega mimeomai, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa imitar tu fe, ¿no? Pablo diría en un momento, imíteme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? ¿No? Cuando a veces uno lee ese pasaje sin tener en cuenta el contexto, sonaría a veces un poco arrogante de parte de Pablo, ¿no? Nosotros somos imitadores de Cristo. ¿Cómo Pablo se puede ¿no? decir, ¿no? Imíteme a mí, ¿no? Como yo imito, ¿no? Suena un poco arrogante, pero, eh, por ejemplo, este texto, el capítulo versículo 7, nos llama un poco a imitar lo bueno que tuvieron los líderes de antaño, ¿no? Entonces, lo probable es que el autor haya estado alentando a los cristianos a recordar los detalles de cómo estos líderes habían vivido y muerto en armonía con las enseñanzas de Cristo. Sin duda, habían basado sus prácticas de adoración y sus actividades diarias en una buena fe. Eh, por ejemplo, la que dice en Efesios 4:5, es decir, la doctrina o enseñanza que tiene que ser creída. Y este es un buen ejemplo a seguir para todos los cristianos. Entonces, la imitación, ¿no? Imitar, ¿no? Lo bueno,
es la forma más elevada de elogiar a alguien, ¿no? Imitamos a Cristo, eh, como nos dice 1 Corintios 11:1, que constituye el mayor honor que podemos dar a nuestro Señor. ¿Algún comentario que podamos hablar de esto, de imitar a, ¿no? Porque el texto nos lleva a pensar que nos está promoviendo a imitar conductas, a imitar situaciones de seres humanos, ¿no? Pero bajo un contexto, ¿no? Siempre y cuando estas personas, ¿no? En este caso particular de líderes, que vivan, ¿no? Que hayan vivido acorde eh, a una vida, ¿no? En el Señor, ¿no? A ver, los escucho, hermanos. O sea, como aclaraste al principio de que no necesariamente, bueno, se debe pastores en las dos versiones, Ujú, pero no necesariamente pastores. Decías que para ese entonces, bueno, pastor significa, puede ser el líder, ¿no es cierto? O la persona adulta, el hermano mayor o el encargado de la congregación, ¿no? O ujú, sea, que tiene, la que lleva el grupo, ¿no? Que la semejanza siempre de Jesús ha hecho de que maneja el rebaño del pastor, ¿no? Y el que lleva al grupo de personas, en este caso, en nuestro caso, llevándolo a la comunidad, nosotras en Salamanca, a, a los líderes, a los que dirigen, ¿no? O te escuché decir también de que, o sea, recordar de los que han fallecido, pero, o sea, no necesariamente tiene que ser el que dirige el líder o puede ser un hermano mayor que falleció, que no, claro, no dirigía, pero era un la hermano palabra griega, un la hermano palabra griega en la fe. habla, Ah, claro, habla, estamos hablando exclusivamente del versículo 7, porque después vamos a ver en el pues, sí. versículo 17 que va a hablar Ujú. algo parecido, pero va a hablar de los que actualmente dirigen, o sea, hemos dicho actualmente no, sino que en ese momento dirigían. El versículo 7 habla de los que ya no están, ¿no? Pero Claro. dejaron Ah, ya. ejemplo, dejaron ejemplo, ¿no? O sea, se va a tomar el texto el tiempo de hablar de los que no están y de los que están, ¿no? Entonces acá el versículo 7, por eso que lo analizamos solo, habla de los que no están, ¿no? Ahora, Ya. ¿de quiénes hablan de eso, ¿no? Para ser un poco más concreto, la palabra griega no especifica. La traducción en español dice pastores, pero la palabra griega es una persona, lo podríamos decir en general, un líder, ¿no? Por eso. Yo les puse el Ujú. ejemplo de Timoteo, ¿no? Timoteo Sí. era evangelista porque la Biblia dice, ¿no? El Nuevo Testamento nos dice que Timoteo, su chamba era ser evangelista, ¿no? Sí. Entonces, a él la palabra griega lo podía incluir, ¿no? Como podía haber incluido a un anciano, como podía haber incluido a un diácono, ¿no? Como podía haber incluido a alguien, cuando vimos, ¿se acuerdan los dones en Corinto? Un maestro, ¿no? Un maestro de la palabra, ¿no? Entonces, eran personas que no necesariamente un hermano que da buen ejemplo, sino era una persona que tenía un rol de liderazgo cualquiera que fuese dentro de la congregación, ¿no? O Claro. sea, no era, Ujú. no era, no era, el hermano mayor que es, ¿no? Que es muy bueno, muy piadoso, no muy estudioso, no. Era una persona que específicamente tenía un rol de liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Pero en el caso específico del versículo 7 que ya no estaba presente eh, con ellos en Ujú. ese momento, ¿no? Juanito, ¿estás ahí, Juanito? Sí, Julito, mil ¿Cómo es? disculpas. ¿Sabes No te qué? preocupes. Ha habido No un te. problema. Ha Buenas fallecido noches, hermano. mi esposa que vive acá en el barrio Mm. y fui a acompañar un ratito y me he escapado porque le digo, tengo clase, por favor, discúlpeme, ya regreso. Me pega una escapada. No, no hay problema, Juanito. Lo importante es que ya estás acá con nosotros. De un momento a otro fallecido, hermano. Era un paro cardíaco y se quedaba una chica de 58 años. Y eso me pone nervioso a mí.
No me pongas nervioso, Juanito, que después ahí vienen los problemas. Después mandan fotos al WhatsApp. Por eso que estar bien por eso que estar bien con Dios, hermano. Uno nunca sabe, uno no tenemos, no sabemos qué nos puede pasar acá el día siguiente, más tarde, ¿no? Lo importante es estar perseverando en la palabra y estar bien, ¿no? En la medida de lo posible con Dios y con los demás, ¿no? Entonces, si no hay mayor participación, podemos continuar entonces, con el siguiente bloque del texto que nos toca hoy, que vamos a ir de versículos 8 al 16. Entonces, igual, yo leo Reina Valera contemporánea y Ramosito lee Reina Valera 60, ¿sí? Entonces, el Ok, texto de Reina Valera contemporánea dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. amén. Ramosito. Reina Valera el 60 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre o causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mm. Ujú. Ujú. Acá hay un versículo que siempre usamos nosotros ¿por qué no tienen instrumentos? ¿No? Es el 13:15, ¿no? Esto se Eh, me pasó. eh, ah. Fruto de labios. Fruto de labios que la, ¿no? Es eso, ¿no? Ese es cuando doctrinalmente nos preguntan por qué no usan instrumentos en la adoración, ahí está una de las respuestas que solemos dar nosotros por nuestra doctrina, ¿no? De como Iglesia de Cristo. Bueno, entonces, debemos tener nosotros, englobando una seguridad en un mundo que va cambiando, ¿no? Momento a momento, día a día, va cambiando el mundo, ¿no? Entonces, encontramos en el versículo 8 que nos habla de un Salvador perpetuo, ¿no? De hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, ¿no? Y este versículo 13:8 de Hebreos debe ser de repente, pienso yo, el versículo más conocido del libro, ¿no? Del libro o de la carta, ¿no? ¿No? El más conocido, ¿no? Generaciones de líderes apreciados del pasado han muerto, ¿no? Eso hemos hablado en el versículo anterior. Sin embargo, tenemos uno que sigue vivo y que continúa sirviéndonos y ayudándonos, a diferencia de aquellos que ya no pueden, ¿no? Los que ya se fueron. Entonces, Hebreos 1:12 aplica las palabras del Salmo 102:27 que dice a él, diciendo,
pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, el Antiguo Testamento hace afirmaciones como la anterior acerca de Dios, diciendo, eh, yo, Yahvé el primero y yo mismos con los postreros, ¿no? Por ejemplo, esto es una cita de Isaías 41:4, ¿no? Entonces, hablan de que Dios, ¿no? Nuestro Señor, es hoy, ayer, hoy y siempre, ¿no? ¿No? El primero y el último, ¿no? En este pasaje de Hebreos, la misma terminología se aplica a Cristo, ¿no? No hay entonces incongruencia, pues Cristo es en efecto el primero y el último, ¿no? Como hemos ya visto también en Apocalipsis 1:17, ¿no? El alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Vive siempre entonces para interceder por nosotros. Su naturaleza eterna entonces afirma su deidad, ¿no? Temporalmente, Jesús se limitó a sí mismo a una posición subordinada mientras estuvo en la tierra, ¿no? Sin embargo, ahora ha sido exaltado a lo sumo en el cielo. Siempre ha sido la misma persona, ¿no? Cristo siempre ha sido el mismo, ¿no? Aunque no siempre con el mismo estatus, ¿no? Su estado encarnado era evidentemente inferior a la función que tiene en el cielo. Fue una vez rico en el cielo, sin embargo, renunció a ello, haciéndose más bien pobre para compartir y sufrir con la humanidad, ¿no? Eh, Tenga en cuenta el texto de 2 Corintios, por ejemplo, 2 Corintios 8:9, ¿no? Que habla al respecto. Ahora, ¿no? Hoy es nuestro hombre en el cielo, ¿no? Estuvo limitado en conocimiento mientras estuvo en la tierra, sin saber en ese entonces el tiempo que el Padre ha fijado para su segunda venida, ¿no? Ahora, si atamos los versículos 8 y 9, deducimos que hemos de mantener la misma doctrina o enseñanzas, y estas no han de cambiar con cada idea nueva que se presente. Es decir, la palabra de Dios no debe cambiar, ¿no? Para adaptarse a los tiempos, ¿no? ¿No? La inmutabilidad de la palabra de Dios es, ¿no? Es en ese siglo I y es en el siglo XXI también hoy. Jesús sigue siendo el mismo en propósito y enseñanza, ¿no? Nuestra enseñanza acerca de Cristo interpretada correctamente también debe de seguir siendo la misma entonces, puesto que Él no fluctúa de la verdad de su palabra, tampoco nosotros debemos cambiar el rumbo de seguirle, ¿no? La amonestación del versículo 9 es una continuación natural de la declaración del versículo 8. Entonces, el versículo 9 nos va a hablar de un evangelio inmutable, ¿no? ¿No? Entonces, incluso en los inicios de la historia cristiana ya existía el problema de las doctrinas extrañas, ¿no? No hemos de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por ejemplo, eso nos dice en Efesios 4:14, ¿no? Eh, la palabra es única, no debemos llevar, no debemos modificar, y doctrinas hay muchísimas, ¿no? Eh, la palabra extraña se traduce como xenos, o sea, la palabra xenos, o sea, con X, en griego, que significa extranjero, ¿no? Entonces, leyéndolo como si fuese en griego, nosotros debemos rechazar todo lo que viene de afuera, lo extranjero, al evangelio, ¿no? No es que rechacemos al extranjero, ¿no? Sino que extrañamos lo que es extraño, lo que es extranjero al evangelio, ¿no? Debido a que Cristo sigue siendo el mismo, los cristianos hebreos no debían permitir que sus mentes fluctuaran con respecto a la gracia de Dios y el mensaje de cómo Él redime a la humanidad. Ahora, hay una doctrina de Cristo y es la que tenemos que obedecer para librarnos del pecado. Ahora, Jesús Julio, no... Sí, dime, Ramón. cuando dice doctrinas diversas y extrañas, ¿se refería al judaísmo, a ídolos, a imágenes? También, O sea, ten porque, en ¿qué cuenta un o sea, detalle.
Sí, A ver. que tú, si te acuerdas cuál era uno de los motivos de esta carta, De que, de claro, judíos querían que volver a... estaban volver al judaísmo, ¿no? Sí, es que, Ento- por decir que nosotros, que vamos a la Iglesia de Cristo, por ahí vayamos un día a la Iglesia Católica. bueno, no solamente ir, sino que empezar a abrazar doctrinas Claro, que no son propias del Evangelio, del Evangelio de Cristo. Y no ya. solamente Iglesia Católica, sino que tú puedes, No, no, por puede ejemplo, ser hay otra. O doctrinas sea, yo te digo por diversas. lo que es la más notoria, pero la más marcada. O sea, Correcto. yo me Ajá. refiero a eso de dónde venimos, ¿no? A tener que volver. A eso iba, ¿no? Mm, Correcto. No necesitamos hacer eh, no debemos hacer eso, ¿no? Abrazar doctrinas, ¿no? Ahora vamos a encontrar doctrinas, por ejemplo, mezcladas con la meditación, mezcladas con la prosperidad, mezcladas con no sé. ¿no? Y que en vez de dirigirnos por el camino, y el camino con mayúsculas y subrayado y comillas, que es el Evangelio de No, Cristo, vayan por otros lados, ¿no? Entonces, eso es ya. lo que, ese es ese es en cierto modo lo que nos está reprendiendo ese texto, ¿no? Porque el Evangelio no cambia, ¿no? Puede cambiar la sociedad, ¿no? Puede cambiar los modos en que la gente se interactúa, ¿no? Eh, y eso El lo sabemos modernismo. todos. El modernismo, ¿no? Las nuevas tendencias, ¿no? El woke y demás cosas, ¿no? Que ahora, ¿no? Eh, ¿no? Que ahora, ahora de eso se habla, ¿no? Pero nosotros como cristianos no debemos de cambiar nuestra forma de pensar con respecto a lo que es seguir a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús no cambia, ¿no? No importa cuándo hayan cambiado los mandamientos de Dios, ¿no? La ley tenía requisitos a cuanto a comer o no ciertos alimentos, por ejemplo, ¿no? La práctica obediente de de estos mandamientos permitía que una persona fuera considerada en el judaísmo limpia. Descuidar las normas era ser tenido como impuro, ¿no? Esas leyes dejaron de tener vigencia. Los gentiles también tenían leyes especiales de alimentos. Estoy poniendo un ejemplo de ese tiempo, ¿no? Sin embargo, Jesús proclamó puros todos los alimentos en Marcos 7:19. El seguir regulaciones obsoletas sobre comer o no comer ciertos alimentos no nos hace entonces mejores cristianos. A pesar de que el Señor sigue siendo el mismo, sus leyes pueden ser cambiadas. Esto no significa que sus normas bajo el nuevo pacto puedan entonces ser alteradas, ¿no? No tenemos el derecho como iglesia de elegir cambios o de cambiar los principios y directrices de la Biblia, ¿no? En todo caso, quien cambió el orden, ¿no? Quien cambió el orden de las cosas, no porque la ley ya no sirve, sino porque la ley ya se cumplió en Cristo, es por el propio Cristo. O sea, Dios es el que modifica las cosas. Nosotros como seres humanos no podemos modificar, ¿no? Las directrices de la Biblia, ¿no? Los principios de bíblicos, ¿no? Ahora, no se especifica cuáles eran las doctrinas diversas y extrañas, ¿no? Sin embargo, sabemos que los judaizantes, ¿no? Y este es el tema específico de la carta, ¿no? Necesitaban urgentemente esta enseñanza, ¿no? Estos estaban tratando de forzar a los cristianos gentiles a circuncidarse y a comer solamente alimentos que fueran permitidos y preparados según la ley. Este problema sale en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Versículos de 2 al 6, que dice: Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia,
pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, ¿no? O sea, eh, ya, ustedes obligan a circuncidarse, que se circunciden, se circuncidan, no sirve de nada, ¿no? O sea, están agarrándose de doctrinas ya que ya no son válidas, ya son obsoletas, ¿no? Entonces, el verdadero carácter del reino de Dios no se encuentra entonces en los reglamentos en cuanto a carnes o bebidas, eh, que ya también, eso también lo menciona Romanos 14:15 y 1 Corintios 8:8, ¿no? Eh, Nosotros entonces somos fortalecidos por la gracia de Dios y no por leyes dietéticas, por decirlo de una forma, ¿no? La gracia, no la comida, es la que crecienda nuestra estatura espiritual. El poner los asuntos de la ley por encima de los del Evangelio disminuye la importancia de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Algunos detalles entonces de la ley son insignificantes ahora, pero pues ya que el nuevo pacto no los exige, ¿no? Específicamente este ejemplo que les pongo de la comida, por ejemplo, ¿no? La palabra gracia en el versículo 9 tiene que referirse en general a la enseñanza dada por Dios. El afirmar el corazón con la gracia nos guardará entonces de las falsas enseñanzas. Los antepasados de los hebreos habían endurecido sus corazones al no escuchar la voz de Dios. Sin embargo, sus descendientes pueden ser afirmados con la gracia si prestaban atención a la voz de Dios mediante su palabra. En Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, nos informa de la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? No es exactamente lo que dice, pero esto es en esencia lo que dice el texto de Tito 2, 11, 12. Entonces, la gracia es la verdad que hemos de enseñar. Para la vida cristiana es de suma importancia entender la salvación por gracia. No podemos ganárnosla por lo que comamos, ni incluso por lo que nos neguemos a comer, por ejemplo. No hay nada que podamos hacer para ganar, nosotros seres humanos, ¿no? Para ganar la salvación. La gracia viene, eh, es un regalo de Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber qué hacemos con ese regalo, ¿no? Que nos da el Señor. Entonces, Te leo, te leo el 2, 11 y 12. ujú, Tito 2, 11 y 12. ajá, Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. ujú, ¿Verdad? ujú, así es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Regresando al ejemplo que les estoy dando esta noche de la comida, ¿no? El ayunar, por ejemplo, sin buscar notoriedad, sin llamar la atención a los demás, en el espíritu de Mateo 6, 16, 18, en ese caso es bueno y saludable, ¿no? Las personas con ciertas dolencias físicas no deberían ayunar. Tal vez sea una razón por la cual en el Nuevo Testamento en ninguna parte hace el ayuno algo obligatorio, ¿no? Es beneficioso cuando se realiza por razones espirituales especiales. Sin embargo, el ayuno, ¿no? Como alguna vez vimos cuando hicimos alguna vez estudio de doctrina, de fundamentos de vida espiritual, ¿no? El ayuno es una práctica voluntaria. Eh, los versículos 10 al 13 de capítulo 13 nos hablan de un altar eterno, ¿no? Específicamente el versículo 10 nos habla de el altar, ¿no? Lo probable es que los judíos cristianos estaban a punto de negárseles el derecho a participar en los sacrificios, ¿no? Esto habría afectado especialmente a los sacerdotes que habían llegado a creer en Jesús como el Mesías.
Ahora, en lugar de sentir que estaban siendo ignorados, los hebreos cristianos debieron haber sentido compasión por los judíos incrédulos que no tenían derecho de comer de la mesa del Señor ni de participar de las bendiciones compradas con su sangre. La declaración del versículo 10 significa, en efecto, y en otras palabras, lo siguiente. Tenemos un altar, ¿no? Que es superior a cualquier otro en el judaísmo y no es cualquiera el que puede participar de ese altar, ¿no? Ahora, la pregunta que es, ¿qué es el altar? ¿No? Acuérdense cuando les recomendé leer Levítico antes de estudiar Hebreos, ¿no? El versículo 15 aclara que es algo espiritual, ¿no? Entonces, el altar representa a Cristo mismo, o mejor dicho, a su sacrificio, de quien recibimos las verdaderas bendiciones del sustento. Participar de su sacrificio es participar de Cristo mismo. Pablo dijo, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar, diría en 1 Corintios 18, y en 1 Corintios 9:13 dice, los que sirven al altar, del altar participan, ¿no? Entonces, ¿de qué altar nosotros estamos participando, no? Acuérdense, en 1 Corintios hablaban del participar de comer, ¿no? Comer carne, pero carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces, si tú vas a un templo pagano, a ese altar tú de ese altar tú participando, ¿no? Tú eres de ese Dios, Dios con minúscula pagano. Entonces digo, Mm, ¿no? Del altar que sirves, a ese altar tú participas, ¿no? Entonces, tenemos que, nosotros, ¿de qué altar estamos participando? ¿No? Entonces, nosotros adoramos o deberíamos regularmente a Cristo, a recordar su muerte en la comunión semanal, cuando participamos, por ejemplo, en la cena, ¿no? En el partimiento del pan y de tomar el jugo de la vid. Tenemos que participar de ella de manera muy seria, como un acto vital de adoración, y no de forma descuidada ni ocasional. Los sacerdotes comían de los animales sacrificados, así como mismo nosotros, que participar de los beneficios del sacrificio de Cristo en el altar de Dios, participamos de las bendiciones en él. Los que permanecieron en el judaísmo y dependían de los rituales de la ley para la salvación, no tenían derecho a este altar superior ni a las ventajas del cristianismo. Así como los judíos llegaban al lugar de reunión, ¿no? El tabernáculo o el templo, según sea el caso, para recibir bendiciones, los cristianos deben reunirse para compartir los beneficios de Cristo. Ahora, los contrastes, porque el libro de Hebreos es un libro de contrastes, entre el antiguo y el nuevo pacto siguen vigentes, ¿no? Los judíos que persistían en los sacrificios del Antiguo Testamento no podían recibir las bendiciones del Nuevo Testamento. El hecho de que los estaban bajo la ley no tenían derecho de comer muestra la exclusividad del cristianismo. Además, señala otro peligro de regresar al judaísmo, cuál es el que perdería el privilegio de estar en la comunión especial con Dios. Ahora, es probable que, por lo tanto, que el altar es es una comparación que representa el sacrificio, así como nosotros podríamos hablar de una generosa mesa cuando en realidad nos referimos a los alimentos, ¿no? Ahora, por supuesto, no tenemos un altar físico, ¿no? Nosotros no tenemos, por ejemplo, el catolicismo sí tiene un altar físico, ¿no? Pero nosotros los cristianos no tenemos, no deberíamos tener un altar físico, puesto que todas las cosas importantes del cristianismo son espirituales. Colocar una mesa, una banca, un mostrador al frente del auditorio de la iglesia o llamarlo altar sería inapropiado y sería muestra de que no estamos nosotros entendiendo la naturaleza del altar cristiano. mm, Los versículos 11 al 13 nos habla de que debemos estar fuera nos habla del fuera del campamento. Eh, el versículo 11 introduce la idea de en cuanto a que los animales que eran incinerados fuera del campamento en el día de la expiación, el becerro ofrecido por el pecado era sacado fuera del campamento. Eh, y esto que estoy diciendo sale en Levítico 16:27, ¿sí? La idea de Jesús siendo crucificado fuera de la puerta o sea, fuera de la ciudad, le daba cumplimiento a este símbolo al aceptar el estigma de culpa, un probable significado de fuera de la puerta.
del versículo 12, Jesús entonces así podía cargar con nuestros pecados al salir del campamento. Sugiere una ruptura entonces total con la sinagoga y el templo. Ahora, nosotros, ¿no? Como marginados, puede que tengamos que soportar el mismo vituperio que soportó nuestro Señor. Ahora, por supuesto, no hacemos los mismos sacrificios que hizo Jesús, nosotros no nos crucifican, no morimos, ¿no? Porque el suyo, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, ¿no? Mientras que los nuestros son continuos, ¿no? Nosotros siempre estamos, eh, ¿no? Inevitablemente pecando. Ahora, nuestros sacrificios consisten en alabar a Dios, confesar su nombre en público, hacer obras de misericordia y compartir con los demás. En otras palabras, tenemos que demostrar nuestra fe en la adoración pública, tratar de convertir a otros y ayudar a los necesitados. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. El fin máximo de la vida cristiana es la piedad, ¿no? Eh, Ese es el objetivo que debemos perseguir todos, ¿no? En relación con nuestro prójimo, no ni siquiera voy a decir con nuestros amados, sino con todos, ¿no? Es la piedad, ¿no? Ser una persona piadosa, ¿no? La gloria del judaísmo había pasado entonces y los judíos cristianos necesitaban romper todo vínculo con la ley, saliendo fuera del campamento. Esto resume la apelación final en Hebreos. Una vez más, la exhortación del autor comienza con un imperativo en el que se incluye a sí mismo. Presentó un poderoso argumento a favor de dejar la religión moribunda, ¿no? La religión moribunda me refiero al judaísmo, una que tenía una mera forma de la realidad, ¿no? Acuérdense ustedes cuando hablamos de que el tabernáculo era simplemente una sombra de lo que es en realidad, ¿no? El cielo, ¿no? Igual, acá siempre es la sombra, la maqueta, el bosquejo de lo que realmente es, ¿no? Eh, Igual, la religión judía es un mero bosquejo de la realidad, ¿no? Eh, para adoptar lo que está disponible únicamente en Jesucristo. Entonces, salir del campamento quería decir interrumpir los sacrificios de animales y, por extensión, todo lo que incluía el judaísmo. Así como los animales ofrecidos por el pecado eran quemados fuera del campamento de Israel, Cristo también sufrió fuera de la puerta. El hecho de que se le diera muerte a Cristo fuera de Jerusalén añadía al estigma de la muerte de este. Ahí es donde se le daba muerte a los criminales y blasfemos. Los hebreos habían de estar dispuestos a participar en llevar el sufrimiento, el vituperio, ¿no? ¿Y cómo debían de hacerlo? De acuerdo a esta carta a Hebreos, las personas no cargan con la denuncia resignándose a ella, sino ofreciendo alabanzas a Dios por medio de Cristo. Esto es sirviendo a la comunidad cristiana y cuidando de los extraños, de los presos, de los afligidos. Es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? A pesar de de la adversión de los demás. Los cristianos judíos podían cargar entonces con el vituperio de Cristo al cuidar de los necesitados, de los rechazados y de los olvidados por la sociedad. Ahora, Ujú. la salvación hoy, ¿no? Hoy, eh, inclusive hoy, ¿no? En estos tiempos, hay gente que desea ser pues, judíos de Jesús, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez escuchar alguna prédica pentecostal que ya Jesús, entonces le dice Jesús, se le dice Yeshua, ¿no? Entonces, es como pues, una forma judaizante que tienen algunas denominaciones, ¿no? Y mantiene muchas costumbres judías, ¿no? Usan este mantito blanco con bordes azules, en fin. Eh, si Única. practicaran una túnica, ¿no? No sé si han visto ustedes, ¿no? Yo creo que poco le falta porque se pongan los rulitos al costado, ¿no? Ujú. Entonces, si practicaran entonces costumbres judías únicamente de forma cultural, ¿no? Con el fin de hacerse judío a los judíos, ¿no? Y no como un medio de ganarse o mantener, o de ganar o mantener la salvación, entonces es posible que hagan tales cosas y seguir siendo cristianos.
Ahora, sin embargo, todos los que hoy buscan la salvación tienen que aceptar y seguir solamente a Cristo como Salvador y Señor de ellos, ¿no? Solamente en Cristo, como diría el himno, ¿no? No podemos honrar a Dios mediante la observación de normas del Antiguo Testamento. Estas regulaciones ya evidentemente no son necesarias para ser salvos. Exigirlas sería unirse a los que cayeron de la gracia por requerir que los cristianos gentiles se circuncidaran, ¿no? Lo que hemos leído en Gálatas. Puede que los cristianos de formación judía deseen observar las costumbres de la Pascua, por ejemplo, pero pensar que esta sombra sigue siendo parte de la ley de Dios niega el cumplimiento de Cristo efectuado de la misma. Cristo es nuestra Pascua. Él cumplió y quitó la antigua Pascua. En otras palabras, ¿no? Un judío que se hace cristiano de manera cultural, ¿no? Y vamos a ver eso, por ejemplo, en Hechos hay ciertas cosas que hace Pablo, eh, por ejemplo, el de raparse la cabeza cuando hace una promesa, ¿no? Son cosas que culturalmente el judío hacía, pero, o celebrar la cena de la Pascua, ¿no? O usar ciertos códigos de vestimenta. Pero si este judío lo interpreta como algo cultural y no como algo que lleve a la salvación o como un requisito para acercarse a Dios, está todo bien, ¿no? El problema es que cuando esa Pascua, esos ritos, eh, se vuelven como elementos en su cabeza, en su corazón de esa persona, como parte de llegar a Dios, ¿no? Y eso no es verdad, eso no es lo que nos pide las Escrituras, ¿no? Y como les decía, Pablo mantuvo ciertas costumbres. Ejemplo, ¿no? Cuando tuvo que pagar por la purificación y la adoración de algunos jóvenes en el templo y adorar junto con ellos. ¿Cuándo pasó eso? En Hechos 21, 20, 26, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un rito evidentemente, o costumbre evidentemente judía, pero Pablo la practicó. Hizo, por ejemplo, que Timoteo se circuncidara para hacerlo aceptable ante el pueblo judío. O sea, es como decir, bueno, no sé si he escuchado la frase, si a Roma fueses a lo que vieses, ¿no? O sea, eh, no porque ese rito de circuncisión sea parte de la salvación, sino que, mira, eh, quieres ganarte la confianza de esta gente, haz lo que haz estas cosas y vas a poder acercarte más a ellos, ¿no? Ahora, sin embargo, Timoteo era mitad judío, ¿no? Pablo se resistió a todo intento por obligar a Tito, que era gentil, a seguir las costumbres. El apóstol sabía que los cristianos son salvos por gracia y no por ley de Moisés. Eh, Tal vez un cristiano judío podría seguir principios similares hoy, sin embargo, no podemos introducir prácticas del Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamentarias de adoración de la iglesia actual, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, en resumen de esto lo que acabo de decir, ¿no? En tiempos del Nuevo Testamento había una gran diferencia entre judíos y gentiles en el seguimiento de costumbres y de leyes que anteriormente eran vinculantes y esa distinción debe tenerse en cuenta entonces en la actualidad. Ahora, la práctica más segura es que todos salgan fuera del campamento del judaísmo, ¿no? El autor de Hebreos amonestó a los judíos cristianos a romper sus lazos con el judaísmo. Versículo 14, ¿ya? Pasando a otro tema, nos habla de una ciudad permanente, ¿no? Ahora, buscar refugio en el campamento de Jerusalén constituía una insensatez en vista de lo que los apóstoles habían revelado de la enseñanza de Cristo acerca de la inminente caída de la ciudad, ¿no? Lo que en Mateo 24 leemos como ¿no? La abominación desoladora, ¿no? ¿No? Y eso no se refería a los tiempos finales, sino a la caída de Jerusalén, ¿no? Ahora, el versículo 14 podía sugerir que Jerusalén no podía durar y que ciertamente no como un santuario sagrado a Dios en el cual adorar, ¿no?
Algunas piedras caídas es todo lo que queda del templo propiamente dicho, ¿no? ¿No? Lo que queda del templo es el muro de los lamentos, ¿no? El cote, ¿no? Lo que dicen los judíos, ¿no? La única estructura en pie del primer siglo lo constituye el muro exterior de contención del templo de Herodes, ¿no? Lo como les decía, que es ahora conocido como el muro de los lamentos. Ahora, no hay ciudad eterna en esta tierra, ¿no? En ningún lado, ¿no? Ni Roma es la ciudad eterna, ¿no? En Roma le dice la ciudad eterna, pero no hay ciudad eterna en esta tierra. Darse cuenta de que la ciudad pronto desaparecería y dejarla atrás era mostrar fe en la duradera y mejor ciudad que buscó Abraham. ¿Qué ciudad es esta? Esta es la ciudad con fundamentos permanentes, que en otras palabras es el cielo, ¿no? Cada ciudad en la tierra es parte de las cosas movibles, ¿no? El amar a la patria de uno, confiar en sus líderes, no produce un reposo permanente para el alma. La confianza en la ciudad eterna de Dios nos permite estar contentos con lo que tenemos, ¿no? Porque nosotros tenemos la vista puesta en la ciudad, en la Jerusalén de arriba, ¿no? Eh, por último, los versículos 15 y 16 nos hablan de un sacrificio continuo. El texto da la sensación de que algunos estaban descuidando, y ojo aquí, su adoración pública y alabanza a Dios. Ahora, es posible que hayan tenido el temor de ser perseguidos si adoraban o reconocían su fe en público. Antes de terminar su lección, el autor hizo otra referencia a la labor sacerdotal de los cristianos. Esta es la última exhortación imperativa de toda la carta, ¿sí? Esta es la última vez que va a ser, llamar la atención. Va a ser una exigencia. Todos tenemos que hacer sacrificios. Alabar a Dios con nuestros labios es importante. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que vivir y compartir nuestra fe. El sacrificio de nuestra oración no proviene de un altar hecho por manos humanas, sino mediante el fruto de labios, ¿no? El versículo 15, que trae palabras de adentro de nuestros corazones con el fin de glorificar a Dios. Los cristianos primitivos, ¿no? Del primer siglo, me gusta más decir, ¿no? Primitivos son los que viven en las cavernas, ¿no? Cavernícolas. Fueron acusados de no tener sacrificios ni un altar, ¿no? Ciertamente todavía tenían sacrificios para ofrecer, sin embargo, eran sacrificios espirituales que habían de hacerse por medio de él, ¿no? Por ejemplo, Romanos 12, 1, 2 nos habla de ello. Esta frase es resaltada grandemente, pues el continuo sacrificio de alabanza de ellos tenía que ser hecho por medio de Cristo y no por medio de cualquier orden expiatorio judío. Los sacerdotes que creyeron en Jesús necesitaban entonces que se les recordara de ello. Los rabinos, basados en sus estudios del Antiguo Testamento, tenían este dicho: en el futuro cesarán todos los sacrificios, sin embargo, las alabanzas no cesarán. Ahora, si queremos seguir siendo fieles a Cristo, tenemos entonces que ofrecer una alabanza continua. Este es el servicio que se le da a Dios, agradándole, ¿no? En Hebreos 12:28 dice: la idea del fruto de labios que confiesan su nombre es de, por ejemplo, Oseas 14:13 o 14:2 según la Septuaginta, ¿no? Dar gracias o confesar es el término homologueo en griego, que puede significar cualquiera de las dos cosas, ¿no? A dar gracias o confesar. Está en tiempo presente, lo que indica entonces que debe hacer o que debe ser hecho continuamente. Ten en cuenta que la alabanza vocal o verbal se cuenta como sacrificio. Los sonidos musicales pueden ser vocales, más no verbales. Simplemente hacen sonidos con la boca no es lo mismo que hablar entre nosotros, de una manera que tenga sentido. Las palabras de amor, de acción de palabras, son mejores que los sacrificios. Los sacrificios animales entonces fueron hechos obsoletos para siempre por el sacrificio de Cristo. El concepto de la adoración como sacrificio se introduce en Salmos 50, 12, 15, 12 al 15. Ahora, para terminar esto, como último análisis de la noche, dar en este pasaje es llamado ayuda mutua.
que la palabra griega es algo que hemos escuchado muchísimo nosotros, que es koinonía, ¿no? Lo que significa que es un acto de comunión, de ayuda mutua, comunión, koinonía significa eso en griego. Esa es la palabra griega para la ofrenda que se menciona en Romanos 15:26. El nuestro dar tiene que ser en realidad una participación conjunta a fin de que este sacrificio sea una verdadera koinonía, ¿no? O comunión. Los actos de benevolencia son parte de nuestro sacrificio vivo. Siempre habrá personas que necesiten ayuda, ¿no? Y los cristianos deben ser reconocidos por sus obras de caridad, de piedad, ¿no? Como les decía, ¿no? Recordemos que algunos de los hebreos habían perdido sus bienes, ya sea por confiscación legal o por robo. Las personas que podían aceptar esa pérdida con gozo no tendrían ningún problema con compartir sus bienes materiales con los demás. En el acto de compartir, nosotros nos convertimos en socios ¿no? Con otras personas y con Cristo, ¿no? Acá hay un tema de el congregar, que no es la primera vez que habla el autor de Hebreos de esto, ¿no? Y hemos leído anteriormente, no dejen de congregar como hacen algunos, ¿no? Y hay una tendencia de aquellos que dicen, no, pero si soy buena persona, ¿para qué, no? Yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. A ver, hermano, los escucho porque ya he hablado yo demasiado. Varias cositas. Bastante. No, te escucho, Vladimir. Bueno, creo que desde haciendo o el tema de esta última parte de ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Podría incluirse también el tema, el de invocación, que a veces eh, creo que un grupo lo interpretaba de otra manera, los triuno, pero invocación venía a ser, ¿no? Todo lo que era confesar su nombre, llamarlo, orar, cantar, eh, a todo esto, ¿no? Entonces el invocar su nombre es justamente alabanza, ¿no? Alabanza. Ujú. Eso, bueno, no sé Alabanza, oración. si había un grupo, no sé si llegó aquí a Lima a tener fuerza, que eran los famosos triunos, que indicaban que se debía invocar su nombre, o sea, decir, ¿no? Así literalmente, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Pero la invocación, el fruto de labios que confesan su nombre es justamente eso, ¿no? Y aquí en el versículo lo dejo más claro. Ujú. Es, es todo lo que se pueda decir, no solamente una frase, ¿no? No solamente una frase. Ahora, sí, Calixto, te escucho. Yo creo que ningún sacrificio, no hay, ni siquiera el del agua. Discúlpeme que les diga, no hay ningún sacrificio, ese sacrificio de Jesucristo. Por eso que Pablo la tiene clara cuando él dijo, seamos imitadores, ¿no? Cuando dice, seamos imitadores de Jesucristo, así, él dijo de mí, no Pablo, así como yo soy de Jesucristo, porque Pablo la tenía bien claro. Entonces, el cristiano, por más que hagamos lo que hagamos, por más que, por ejemplo, las nominacionales le pongan música, pongan orquestas y cosas, para Dios, o sea, ningún sacrificio va a igualar como el sacrificio de Cristo, y lo único que nos pide a nosotros es ser imitadores, y esto nos conlleva que el cristiano tenemos que tener, o sea, somos, como se dice, la vedette del momento, ¿no? Porque un cristiano, cualquier cosa que haga, o se nos escapó una pequeña palabra, inmediatamente, ¿tú eres cristiano? ¿No? Es tan difícil ser cristiano, pero no imposible. Y respecto a lo que usan los judíos, porque yo un tiempo fui prácticamente seguidor de David Damon, no sé si han escuchado ese predicador, mucho escuché sus prédicas y ellos usan el kippah y, Ujú. y no, sino
se llama Talid, con una estrella supuestamente de David, ¿no? Porque no hubo ninguna estrella en aquel tiempo. Eso es reciente. Entonces, se llamaba el Talid y el Kipá. Siempre nos hacían hasta comprar eso porque costaba carito, eran como $150 para mandarlo para la causa de Israel. Eso es mi opinión, hermano. Claro, estoy de acuerdo contigo que no hay sacrificio que podamos hacer nosotros en comparación al sacrificio de Cristo, porque Cristo hizo un sacrificio eh, una vez y para siempre para todos, pero en la analogía del texto que hemos leído, del altar, ¿no? En el altar uno ofrecía animales, ofrecía incienso, ofrecía panes, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no? Por eso que es importante tener siempre en mente el tabernáculo, ¿no? ¿No? Y lo importante que es leer Entonces, Levítico antes de, ¿no? Entonces, en ese en ese, altar que tienen los judíos, físico, nosotros ya no tenemos un altar físico, tenemos un altar espiritual, ¿no? hermano, yo me Y, rectifico en ese aspecto. Claro, no tenemos el fruto de labios, porque no ah, estaba desde un en el tema, dije que entonces en ese aspecto sí me rectifico. claro, No tenemos entonces fruto de labios, el, ya me nuestro, rectifico. no, no te preocupes, No, Calista. Por eso digo, es importante leer el contexto del texto, ¿no? Entonces, habla de llegué un tarde, altar, ¿no? Habla de es un el, altar. es el problema de llegar tarde. Bueno, pues por eso estamos aquí al final un poco aclarando las cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto del altar espiritual, Claro, en nosotros el ofrecemos, ¿no? Sacrificios, ¿no? Ya no ofrecemos animales, no ofrecemos no, ya no hay un sacerdote que ofrezca incienso, el pan, ¿no? ¿No? Ni que derrame la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestro sacrificio? ¿No? Adorar, ¿no? fruto de Invocar el fruto de labios que invocan, ¿no? Que invocan al Señor, ¿no? Eh, y también es el de vivir, ¿no? El de nuestra vida misma ofreciéndola al Señor, ¿no? Como o sea, llevando esta vida, llevando a lo que Dios quiere que nosotros que tengamos, que es una vida piadosa, ¿no? Ese es el sacrificio, ¿no? En este altar espiritual, ¿no? ¿No? Porque los judíos estaban en la disyuntiva, ¿no? Pero ya no tenemos en la ley que nos dice que, ¿no? Y había escalas, ¿no? Acuérdense ustedes y cómo nosotros determinamos que, por ejemplo, la familia de Cristo, la familia terrenal, ¿no? José y María, eran pobres, ¿no? Porque en Levítico decía, ¿no? Si tú no tenías sacrificio para pagar una oveja, y tampoco uno de estos, ¿no? El último, el recurso del pobre como sacrificio expiatorio era las tórtolas, ¿no? Y además la tórtola tú la podías, era lo más barato, era lo último si era recontra pobre, era las tórtolas, ¿no? Entonces nosotros leemos en los evangelios que más bien como sacrificio del templo dieron las tórtolas. Entonces después determinamos que ellos eran pues muy, 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 muy pobres. Entonces, Cristo nació en un hogar muy, 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 muy pobre, ¿no? Como casi todos en Israel, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Eh, ya no, al ser nuestro altar espiritual, nosotros tenemos otro tipo de sacrificio, ¿no? Eh, pues claro, es el sacrificio, como todo eso digo, concuerdo contigo que el sacrificio último, único, supremo, es el de nuestro Señor que derramó su sangre por nosotros, ¿no? Pero en el contexto del altar espiritual, nuestro sacrificio es un sacrificio de cantos, un fruto de labios que adoran el nombre de Dios, ¿no? Eh, otra cosa de Julio, repente que era, sí, dime, Ramosito. puede ser el testimonio de cada quien, Claro, claro, porque, la vida también, por eso es que claro, hablaba, fruto de labios, porque de tu boca, tus labios, vas a dar a entender al mundo, a las personas, cómo Cristo transformó tu vida, ¿no? O sea, entendemos fruto de labios y cuando dice ahí, este, alabanzas, ¿no? Cantos, eso nosotros lo hemos cogido de que
por eso no usamos instrumentos, ¿no? Pero Ujú. es el testimonio de cada quien, el testimonio de tu experiencia vivida, de una vida antigua a una nueva, donde Cristo transforma, ¿no? Y en Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, fruto de labios, Ujú. ¿no? O sea, yo voy a eso, a tu testimonio, a tu vida. Incluso encontré acá también segunda de Tito 1:8, no, segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, sea fruto de labios, tu experiencia, ¿no? No te avergüences, ¿no? No te avergüences de repente andar con una Biblia en el brazo y que te digan pues que en un principio a veces aleluya, con infinidad de nombres que calificativos que nos ponen, ¿no? Por el hecho de ser cristianos, o sea, no tenemos que tener vergüenza, o sea, dando testimonio. Bueno, cantamos con gozo, cantamos con alegría, ¿no? Conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, ¿no? O sea, el testimonio más que nada, ¿no? Ujú. Así es, así es. Nosotros, cuando hablamos antes, ¿no? Tú todavía me preguntabas, ¿no? No hay los presos, pero presos ¿por qué, no? O sea, el, el tener piedad, ¿no? De todas esas personas que son los marginados de la sociedad, ¿no? Eso también es sacrificio, ¿no? Claro. El de llevar una vida piadosa es sacrificio, ¿no? El de confesar su nombre, de recordarnos, o sea, pues, arranca el texto con el versículo 7 que es recordarnos de los buenos ejemplos de vida que tuvieron hermanos que ya no están con nosotros, hermanos que fueron líderes, ¿no? En cierta manera de la congregación que ya no están con nosotros, pero que Ujú. dejaron buenos ejemplos de cómo servir al Señor, ¿no? Eh, y de cómo ellos sacrificaron, ¿no? Su vida en pos de la obra del Señor, ¿no? Entonces, todo va enganchado. Este capítulo 3 es el resumen, ¿no? Es el cierre de todas las ideas que han ido un poco hablando en este libro de Hebreos. No es la primera vez, por ejemplo, que escuchamos esto de adorar, ¿no? De que Dios es uno, de Jesús es ahora y siempre, ¿no? De no dejar de congregar. Y dentro de todo esto también nos lleva a pensar de que no debemos dejar de congregar, porque no hay mejor forma de adorar al Señor que en comunión con mis otros hermanos, ¿no? O sea, si bien nosotros podemos alabar y podemos cantar, eh, es mejor hacerlo en coinonía, ¿no? En comunión con los hermanos, ¿no? ¿No? Entonces, es la importancia de congregar, ¿no? Cuando ustedes le pregunten, pero ¿para qué ir a la iglesia, no? Si yo puedo hacer eso solo en mi casa, ¿no? Eh, Uno, que es importante reunirse, ¿no? Es un mandato, no dejar de congregar. Y más importante aún, que la salvación, si bien es personal, también es un compromiso de la iglesia con unos con otros, con los hermanos, ¿no? Lo importante del camino, ¿no? Y de cómo cada uno, con sus limitaciones, con su cojera, ¿no? Como habla el libro de Hebreos, ¿no? Sobrellevamos nuestras cargas y vamos juntos hacia un objetivo y un final, que es el estar, pues, en la Jerusalén de arriba, ¿no? En los cielos, ¿no? En la patria de que Abraham es la que realmente buscaba Abraham, ¿no? Él siempre se sintió extranjero, estuviese donde estuviese, porque él tenía claro que la patria del cristiano, la patria del creyente es en el cielo con el Padre, ¿no? ¿Sí? Bueno, hermano, si es que no hay nada más que acotar, parece que la próxima semana será la última, ¿no? Un poco de pena, porque ya nos hemos acostumbrado a este espacio de los miércoles, aunque sea para un poquito compartir la palabra de Dios, pero bueno,
Siempre estaremos viendo de repente hacemos, vamos a conversar qué otro libro podemos hacer, pues, ¿no? Vayamos pensando de ya, ¿no? Ya nos quedan 9 versículos de la carta, sino menos. Eh, a ver, nos toca el 17, el 25, creo, no, no son ni, son 8 versículos, 9, ¿no? Algo así. Y se acaba, ¿no? Se acaba. Y nos acaba el próximo, se acaba acá en 2 semanas. Bueno, hermanos, si no hay nada más que acotar, nos vemos el domingo, Dios mediante, y que Dios los Ya, bendiga, Julio, hermanos. gracias. Que Bendiciones. descansen. Saludos, hermanos. Cuídense. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos, cuídense. Bendiciones, Chao. hermanos. Hasta luego. Cuídense, nos vemos hasta el domingo. Gracias, Julito. Gracias.